Hoy vamos a hablar acerca de la comunión entre cristianos y este es un tema bastante peligroso. Fue el tema del que habló George Whitefield en su primera predicación cuando tenía 21 años y el reporte de esa predicación fue que 15 personas se volvieron locas. Yo no soy George Whitefield, ni mucho menos, pero espero que algunos se vuelvan locos. Vamos a ver qué sale. Oremos. Señor, de mí no puede salir lo que mis hermanos necesitan. De eso todos podemos estar seguros. Lo único que ellos necesitan, Señor, es conocerte más. Y por medio de ese conocimiento experimentar el milagro de la vivificación. Y yo no puedo hacerlo, Señor. Aún el erudito más grande no puede hacerlo. Aún el hombre más santo, más puro, más amoroso. Aún el pastor que más amó a las ovejas que le diste para cuidar no puede hacerlo. ¿Qué esperanza tengo, Señor, aparte de tu gracia soberana, aparte de tu auxilio? Te pido, Señor, que operes el milagro de la autentificación de tu palabra. Predica, Espíritu Santo, a través de mí. Habla a través de mí tu palabra. Pon en mí tu mente, tu corazón y tu poder. Porque es tan importante, Señor, es tan importante todo lo que hoy vamos a hablar, si así nos lo concedes. Amén. Déjeme que recuerde por qué decidí aislar lo que consideré las 5 características más importantes acerca de lo que un cristiano verdaderamente es para Pablo en los primeros 11 versículos de Filipenses capítulo 1. ¿Por qué decidí hacerlo así? ¿Por qué no simplemente empezamos a ver versículo por versículo la carta? Por la siguiente razón, porque si fallamos en definir lo que un cristiano es, si nos equivocamos al respecto, si tenemos una definición errónea de lo que un cristiano es, entonces toda la carta va a ser mal interpretada. Absolutamente toda la carta, porque, como me escucharon decir una y otra vez hasta ahora, la vida que Pablo describe en esta carta, la vida de gozo y de paz que Pablo describe en esta carta, solo puede ser vivida por cierta clase de hombres, los que son verdaderamente cristianos. Verdaderamente cristianos. Por lo cual, si no entendemos qué significa ser cristianos, cómo es un hombre, como aprendimos, que ha recibido la gracia de Dios, que ha sido sanado por la gracia de Dios y es un hombre puro, qué significa estar unidos a Cristo y todo lo demás que aprendimos, ser nacidos de nuevo, entonces no vamos a entender cuáles son las posibilidades de un cristiano. ¿Qué cosas puede hacer ese hombre? ¿Y qué cosas no va a hacer ese hombre? Por lo tanto, para interpretar correctamente los alcances de la carta, debemos dejar en claro qué es un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Las iglesias hoy fallan en esta definición, erran. Los estándares son muy diferentes de los bíblicos y por lo tanto todo lo demás es mal interpretado. Todo lo demás. Ese es el porqué de mi decisión. Y hoy vamos a ver la última característica de un verdadero cristiano según los primeros 11 versículos de Filipenses capítulo 1, que es la comunión verdadera entre cristianos, la comunión en el Evangelio, lo dice Pablo. Como me escucharon decir también en el sermón introductorio de esta carta es nada más ni nada menos que un tratado acerca del poder y las prioridades del Evangelio. Básicamente su ecuación es la siguiente: cuando el Evangelio llega a la vida de un hombre, lo toca todo, lo afecta todo, lo cambia todo. De una manera absolutamente integral. Trata con el hombre y transforma al hombre completamente, en cada una de sus partes, en cada una de sus áreas. De tal manera que el hombre llega a ser un hombre nuevo, radicalmente diferente, que ahora vive a la luz de las prioridades del Evangelio.
Y en los versículos 3 al 11 del capítulo 1 nosotros vemos a Pablo muy preocupado por dos cosas: por demostrar que nuestras relaciones deben girar en torno al Evangelio y que nuestras oraciones deben girar en torno al Evangelio. En el resto del capítulo 1 él va a decir que la expansión del Evangelio debe ser nuestra gran prioridad, la meta de nuestra vida y la vara con la que nosotros deberíamos medir todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos. Y simplemente así seguirá durante toda la carta. En el capítulo 2, él va a decir, el punto de vista de la muerte de Cristo debería gobernar todas nuestras relaciones y todo lo que sentimos respecto a otras personas. Y simplemente así sigue por toda la carta. Pero vamos entonces a ver hoy, ¿qué significa tener comunión? Vamos a extraer de los versículos 3 al 7 esta conclusión que Pablo piensa que la comunión cristiana es una evidencia de la salvación, y después vamos a aplicarlo a nosotros. Pablo está seguro de que los filipenses son verdaderos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo. Por eso en el versículo 6, como aprendimos, él dice, estoy confiado o persuadido de que Dios comenzó una buena obra en ustedes. Pablo está seguro de tal cosa. Dios comenzó una buena obra en ustedes. Ustedes son verdaderamente cristianos. Dios vino, irrumpió en ustedes sobrenaturalmente y cambiaron. No son personas meramente reformadas moralmente o adoctrinadas, son transformadas por el poder de Dios. Estoy seguro de eso. En el versículo 7 él lo vuelve a afirmar. Él dice, me es justo sentir esto acerca de todos ustedes. Esto es que Dios comenzó una buena obra en ustedes. Me es justo. Es decir, Pablo está enfatizando lo siguiente. Yo no soy superficial, y Pablo no lo es, nunca lo es, en mi diagnóstico. Yo no simplemente digo que ustedes son cristianos de una manera precipitada, emocional. Yo no estoy queriendo quedar bien con ustedes. Me es justo sentir que Dios comenzó una buena obra en ustedes. Me es justo pensarlo y alegrarme en eso. Es decir, Pablo está diciendo, yo tengo razones. Es justo incluso significa, sería injusto que yo no confiese y declare y afirme que ustedes son verdadero pueblo de Dios. ¿Por qué, Pablo? ¿Cómo lo podés saber? En el versículo 7 él nos lo dice, en lo que sigue del versículo 7. Me es justo sentir esto acerca de todos ustedes, por cuanto los llevo en el corazón a todos ustedes que son participantes conmigo de la gracia, como es evidente tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Por qué, Pablo, estás tan seguro de que los filipenses son verdaderos cristianos, en quienes Dios ha hecho una obra sobrenatural? Eso es evidente, dice Pablo, es evidente que ellos participan de la gracia de Dios, que recibieron la gracia transformadora de Dios que nos habilita para vivir de acuerdo a las prioridades del Evangelio, porque lo han manifestado en mis prisiones y también en la defensa y la confirmación del Evangelio. Eso es lo que dice Pablo. En toda la carta nosotros vemos esto. Pablo, ¿cómo? ¿De qué manera se materializa esto? Bueno, los filipenses enviaron a Epafrodito a la cárcel a visitar a Pablo. Y Pablo, de hecho, nos dice en el capítulo 2, en el versículo 30, acerca de Epafrodito, posiblemente diácono de la iglesia en Filipos, estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Es decir, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, estoy seguro de que ustedes son verdaderos cristianos por la clase de comunión que tenemos. Porque ustedes están dispuestos a dar la vida, a poner la vida por mí, su padre espiritual, y para apoyarme, cueste lo que cueste, para que el Evangelio siga siendo defendido y siga siendo proclamado. Leamos los versículos 3 al 7 todos juntos para que puedan ver la armonía de esta conclusión. Estoy usando una traducción de William Hendrickson, la traducción que consideré más fiel a la intención original
del autor. Doy gracias a mi Dios, dice Pablo, cada vez que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes, agradecido por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes semejante buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Me es justo sentir esto acerca de todos ustedes, por cuanto los llevo en el corazón a todos ustedes que son participantes conmigo de la gracia, como es evidente tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Qué significa y qué no significa la comunión cristiana? Vamos a aclarar esto antes de aplicarlo a nosotros. Entonces Pablo dice, yo sé que ustedes son participantes conmigo de la gracia, que Dios comenzó una buena obra en ustedes por la clase de comunión que tenemos desde el primer día hasta ahora y que es evidenciada en la manera en la que me están apoyando en medio de mis aflicciones para que el Evangelio siga siendo defendido y proclamado. ¿Qué es que no es la comunión? No es amistad meramente, aunque implica amistad, incluye amistad, pero no es meramente amistad. La palabra griega que traducimos como comunión es koinonia y tiene una connotación activa, significa tener parte activa en algo o estar profundamente comprometidos junto a otros comunitariamente a causa de poseer una visión común. Eso es lo que significa, tener una parte activa, un compromiso junto a otros por causa de una visión común. Por lo tanto, tener comunión no es meramente ser amigos o que nos seamos agradables unos a otros en la carne, es decir, que experimentemos una atracción por cuestiones no espirituales. No es asistir a la iglesia meramente, sino que es algo mucho más profundo. Déjenme ilustrarlo así. En el siglo I la palabra comunión, koinonia, tenía connotaciones comerciales. Incluso en el Nuevo Testamento esta palabra es usada con connotaciones comerciales. ¿Qué quiero decir? ¿Qué sería koinonia según la idea clásica del griego? Sería lo siguiente. Pedro y Juan, por ejemplo, compran una barca y ellos quieren poner una empresa. Ambos gastan todos sus ahorros para comprar la barca y ahora deciden unirse bajo la visión común de ser los grandes pescadores de Galilea. Eso sería comunión. En el cristianismo, ¿qué es? Cuando Pablo dice, estoy agradecido por la comunión que ustedes tienen en el Evangelio, significa la visión del Evangelio, la causa del Evangelio, el conocimiento de lo que Dios ha hecho para sí mismo y a favor del hombre y especialmente para la iglesia en Cristo. Es lo que hace que ustedes estén comprometidos y unidos entre sí. ¿Qué significa eso? 3 puntos a partir de ahora. Pablo, explícanos un poco más qué significa tener comunión en el Evangelio. Y déjenme decir esto porque si no voy a explotar, voy a arrebatarme un poco a lo que estaba más adelante, pero ¿por qué esta pregunta es tan importante? Porque la comunión, es decir, la unión, la relación que los cristianos tienen es algo extraño, es algo misterioso, es algo milagroso, es algo que une personas de toda lengua, tribu y nación que no se conocían antes y los mantiene unidas durante toda una vida. Y eso se debe debido a la grandeza de la visión que ellos comparten. Es decir, el Evangelio demuestra por medio de nuestra unión, que es la cosa más gloriosa, más valiosa y más hermosa que nosotros podamos conocer, porque tiene el poder de romper las barreras más grandes y de hacer uno a aquellos que eran enemigos.
En primer lugar, esta comunión es creada por Dios. En el versículo 3, Pablo dice, doy gracias a Dios. Versículo 5, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La razón por la que Pablo da gracias a Dios por la comunión de los filipenses es porque Dios es el autor de esa comunión. Si no, no tendría sentido darle gracias a Dios. En el versículo 6 él lo dice de manera explícita. Dios comenzó en ustedes semejante buena obra. La comunión que tienen entre ustedes es fruto de la irrupción de Dios. No es normal, no es común, es sobrenatural. Hace a Dios visible, explica que Dios existe, así como los cielos y la tierra son la gran evidencia del poder y la deidad de Dios. La comunión de ustedes, que es creada por Dios, es una evidencia incluso más contundente de la realidad y el poder de Dios. Eso es lo que este texto significa. En el capítulo 2, en el versículo 1, Pablo incluso habla de comunión en el Espíritu, es decir, comunión creada por el Espíritu Santo. No es común, no es normal. Ahora déjenme describir un poco esto y aplicarlo a nosotros. Mírense unos a otros. Mírense. Mírenme a mí. ¿Qué teníamos que ver? ¿Qué teníamos que ver? No teníamos absolutamente nada que ver. Con algunos de ustedes yo nunca, ni los habría saludado. Ni los habría mirado, o si los miraba, los habría mirado con desprecio. ¿Por qué? Porque no teníamos absolutamente nada que ver. Nunca habríamos sido amigos en el mundo. Ni nos habríamos conocido probablemente, aun si hubiésemos sido vecinos. No tendríamos la relación que tenemos ahora. Sin embargo, ¿qué tenemos acá? Hombres totalmente diferentes entre sí. Con historias, con aflicciones, con educación, con poder económico, totalmente diferentes, completamente diferentes, con gustos, con hobbies, con atracciones, con un vocabulario, con una psicología, con una integridad y una personalidad emocional completamente diferentes, pero estamos todos los días juntos, ¿no? Y nos extrañamos cuando no nos vemos, y nos amamos, profundamente nos amamos. Y hemos hecho un pacto de estar juntos hasta el fin. ¿Por qué? Bueno, porque Dios quiso. Eso es lo que Pablo dice en este texto. Porque Dios quiso. Fue una obra de Dios y sigue siendo una buena obra de Dios, y el que comenzó esta buena obra la va a perfeccionar hasta el fin. Lo que significa no solamente fuimos unidos en un momento dado por Dios, no solamente fuimos injertados en Cristo por Dios y por lo tanto llegamos a ser un solo cuerpo y Cristo la cabeza, sino que la razón por la que continuamos pegados es por Dios. Significa Dios sustenta nuestra unidad. Momento tras momento tras momento. Ahora piensen en lo sobrenatural que es esto. Vivimos en los días que podríamos llamar así, los días filosóficamente hablando. Si estudiamos la historia desde una perspectiva filosófica, podríamos llamar así, los días de la paz personal y la afluencia. ¿Qué estoy diciendo? Estas no son palabras mías meramente, sino de filósofos cristianos y no cristianos también. Paz personal y afluencia. ¿Qué significa? Básicamente que los hombres han sido entrenados por las élites económicas para solamente pensar y creer ciertas cosas. Paz personal y afluencia. Y así ser fácilmente manipulados. Paz personal. ¿Qué es paz personal? Es la cosa más horrible, más grotesca que puede existir. Es todo lo que importa es mi paz, mi bienestar, mi tranquilidad, y no me importa qué pase con los demás. No me importa qué pase con mi vecino, incluso qué pase con mis hijos. Así es como este mundo vive, ¿no? Es tan fácil de ver y de reconocer. Todo es paz personal y paz personal y nada más. Todo lo que los hombres quieren es un individualismo cruel
y absurdo, donde todos están tratando de pasarla bien, nada más, satisfacer ciertos instintos sin pensar más allá, aun cuando ven que el barco se hunde, en el que ellos y su familia y toda la nación se encuentran, no le importan. Mientras ellos pasen bien el momento, mientras el agua no los toque. Eso es paz personal. ¿Qué es afluencia? Afluencia es adquirir bienes económicos, posesiones, materialismo. Eso es afluencia. La vida consiste en obtener cosas, y así el hombre es fácilmente esclavizado. Estos son los días en los que vivimos. Esto es todo lo que los hombres quieren y difícilmente se encuentra alguien que escape del sistema. Ahora, en medio de este sistema, en donde incluso los esposos no están preocupados uno por el otro, ni los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, menos por los vecinos, menos por causas globales. En medio de todo esto, surge una comunidad que se describe así en Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos, miles de personas, que no tenían una gran relación entre sí antes, y muchos eran extraños. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Leí bien. Tenían en común todas las cosas. Lo mío es tuyo. Lo tuyo es mío. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El cristianismo solo puede ser explicado en términos de Dios irrumpiendo y decidiendo hacer una creación nueva, tomando hombres que no servían para vivir de esta manera. Eso es lo que el cristianismo es. Es incomprensible. ¿Por qué digo que es incomprensible? Porque esto nunca sucedió, nunca. Ningún gobierno lo logró, ningún psicólogo, ningún filósofo, ningún sociólogo, nadie jamás logró hacer que hombres que no se conocían, después de escuchar un solo sermón, que por cierto no duró un día entero, fue un sermón, después de escuchar un solo sermón, decidan cambiar radicalmente de vida y comprometerse y unirse de tal manera que hasta venden sus posesiones y lo reparten todo según las necesidades para que nadie sea pobre. Es increíble, es inexplicable, es maravilloso y perseveran así. No fue un arrebato comunista del momento. Perseveran así y tienen alegría y gozo de corazón. Nos dice Lucas. Es decir, cuando vos entrabas a esa comunidad todo el día, todos los días por el templo y por las casas y los veías vendiendo sus posesiones, vos no veías gente desquiciada y loca o un gran Fidel Castro arriba de la cabeza manipulando a todos los demás, quitándole sus posesiones y diciendo ya no existen clases sociales a partir de ahora. Traigan todo a mis pies y yo voy a hacer lo que quiero con el dinero. Como sucede en Cuba y en todo país comunista. No fue eso. Vos entrabas ahí, dice Lucas, y veías esto. Alegría y sencillez de corazón. En cada casa que entrabas, de estas miles de personas, veías lo mismo. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Qué los mantenía unidos? Cristo. El Evangelio los mantenía unidos. ¿Por qué son así? Porque Cristo murió por nosotros. ¿Por qué están vendiendo sus posesiones, sus riquezas, su herencia? ¿Por qué no les importa la afluencia? Porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos por su pobreza. Y Él dio su vida por mi hermano, yo doy mi vida por mi hermano. Cristo dio su sangre, yo doy mi sangre. Cristo se hizo pobre. El creador de todo fue pobre. Si yo tengo que hacerme pobre, está bien, pero nunca va a haber pobres acá.
Es increíble. Muchos han visto en ese texto que acabé de leer, en Hechos capítulo 2, ideales comunistas. No son ideales comunistas. El comunismo es una visión marxista en donde básicamente dice por la fuerza, porque de otra forma no se puede, por la fuerza debemos tomar el poder y decir a partir de ahora no hay clases sociales, a partir de ahora todos somos iguales, todos vamos a ganar más o menos lo mismo, y entonces se acabaron las injusticias. Eso nunca funcionó, jamás funcionó. Los filósofos lo dicen así, que el comunismo es una herejía cristiana, queriendo lograr por la fuerza, por la imposición, por la tiranía, lo que Dios logra con su poder, con el mensaje del Cristo crucificado y resucitado. Lo que el comunismo jamás logró, nunca logró. Dios lo logró en tan solo unos minutos con un despliegue de la majestad, la complejidad, la hermosura, la superioridad y la dignidad de su Hijo, el gran Rey. Así que en la iglesia tenemos algo mucho más glorioso que el comunismo, aun si funcionara, porque tenemos ricos y pobres, sanos y enfermos, y gente de toda lengua, tribu y nación. Es decir, esto excede los límites nacionales, sentados juntos, ante el mismo Rey invisible pero real, cantando el mismo cántico, teniendo una misma fe y dando su vida unos por otros, con gozo y con sencillez de corazón. Es milagroso. Es incluso, consideran esto, estamos misteriosamente unidos a cristianos que no conocemos, ¿no es así? ¿No es así? Un día haces un viaje y te encontrás con un cristiano y parece un tipo raro y con algunos entendimientos un poco diferentes de la doctrina cristiana, pero ortodoxo. Y resulta que decís, yo soy un gran pecador. Y él dice, yo también. Decís, Cristo es tan hermoso, Él me robó el corazón. Y él dice, a mí también. Y de pronto empezás a cantar una canción y él la puede cantar a tu lado. Y después él saca su himnario metodista. Y entonces podés cantar sus canciones. Tiene una canción que se llama Cariñoso Salvador. Y te encanta esa canción. Y vos sacás tu himnario calvinista. Y entonces cantan las salvaciones del Señor. Y él se regocija y después oran y no se sabe cuál es arminiano, cuál es calvinista. Ni cuál es bautista o presbiteriano o lo que sea. Porque son uno, misteriosamente uno en Cristo, nacidos de un mismo Padre. Como Spurgeon lo dijo, ambos son flechas lanzadas por el mismo arquero y hacia el mismo blanco. Misteriosamente unidos. Esto es increíble. Esto supera, en el sentido en el que estoy hablando, la unión de los lazos sanguíneos, si es que nuestros parientes en la carne no son cristianos. Es increíble. Yo tengo más en común con un cristiano africano o chino de que puedo tener con un tío, un padre o un hijo que no es cristiano. Es increíble. Nos juntamos y nos amamos, nos disfrutamos, estamos juntos como si nos conociéramos de toda la vida. Y de hecho la enseñanza bíblica es que fuimos unidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que nuestra unión no tuvo principio. Y pareciera que algo de eso se manifiesta cuando nos vemos. Incluso es así con cristianos de diferentes edades. Nunca te pasó de estar leyendo un libro, aunque sea un libro puritano, muy antiguo y bastante sombrío, pero bíblico. Y te sentís como en tu casa. Sentís que él piensa lo mismo que vos, aunque lo expresa de una manera diferente. O que a pesar de su personalidad y la tuya serían grandes amigos. Estamos unidos, misteriosamente unidos. Este es el asunto. Cuando el hombre cayó y se volvió pecador, en vez de hacerse bien, en vez de un hombre al otro y todos en la sociedad y en una ciudad hacernos bien,
y promover la pureza y las buenas obras a causa de la caída y la consiguiente corrupción de la naturaleza del hombre. Cuando los hombres se juntan, ¿qué pasa? Babel pasa. Se juntan y se vuelven más malos. Se enseñan a pecar. Se enseñan diferentes formas de maldades. Pablo dijo así, los hombres son inventores de males. Inventores de males. Y cuando se juntan simplemente usan su creatividad para inspirarse y crear más maldad. Lo que empezó con la taberna y fue algo malo, los hombres juntándose para pecar, y siguió con la gran industria, y después tenemos todo tipo de cosas. Y vean la globalización. Un pecador del otro extremo del mundo está transmitiendo su maldad a otro pecador del otro extremo del mundo. Ahora, ¿qué hizo Dios en Babel cuando los hombres se juntaron y dijimos vamos a hacer algo que llegue hasta el cielo y nos haga un nombre? Y su maldad empezó a ser multiplicada. ¿Qué hizo Dios? Los tuvo que separar. Los tuvo que separar por el bien de la civilización y la creación, los tuvo que separar. ¿Qué sucede en la iglesia? El poder de Dios se manifiesta. La maldición se disuelve. Y entonces aquellos que no podían estar juntos por causa de su pecado y de su maldad, ahora están juntos. Se hacen el bien, se aman, tienen alegría, son personas sencillas y usan sus dones para promover la benignidad del Señor hasta lo último de la tierra. Eso es lo que pasa. La iglesia es el fin de la maldición, el comienzo de lo que será el fin, cuando Dios acabe con su obra. Esto es un pedazo de Edén, ¿se dan cuenta? Y más glorioso que Edén. Ahora, quizás alguien dice, pero yo no veo que los cristianos sean uno. Y yo te respondo, ¿y cuál es tu entendimiento de qué es ser un cristiano? Porque de nuevo, como empecé, todo depende de qué es lo que entendemos por un cristiano. A Spurgeon alguien le dijo exactamente lo mismo. Pero yo no veo que los cristianos estén juntos, más bien veo peleas y todo tipo de cosas. Él dijo, bueno, si así fuese yo estaría triste, pero me temo que los que no se aman entre sí no son verdaderos cristianos. Tiene razón. Pablo dice, doy gracias por su comunión en el Evangelio, nada más ni nada menos que en el Evangelio. Es decir, Pablo está pensando en lo que nosotros llamaríamos iglesia como institución, lo que simplemente se ve de afuera, sino en aquellos que dentro de esa masa son los verdaderos cristianos. Aquellos que verdaderamente están unidos a Cristo, que verdaderamente crecieron en el Evangelio. La comunión en el Evangelio. Los teólogos lo han dicho así en el pasado. Lo que ustedes ven es la iglesia visible. Dentro de la iglesia visible está la iglesia invisible. Los verdaderos hijos de Dios que están ahí dentro. Ellos sí. Ellos sí. Segundo punto. La causa de esta unidad. O mejor dicho, el instrumento que Dios usa. Dios es la causa. ¿Cómo lo hace? De muchas maneras, pero esto es lo que encontramos. La gracia de Dios en Cristo. Pablo dice, doy gracias por su comunión en el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de lo que Dios es y ha hecho en nuestro favor a través de Jesús. Por lo tanto, significa que el conocimiento y el poder del Evangelio es lo que nos unen, por lo tanto nos une la gracia. Déjeme ponerlo así. Todos estamos acá por gracia. Eso significa. Su comunión en el Evangelio. Eso me dice, yo fui salvado por gracia. Por pura gracia, yo no lo merecía, Cristo simplemente vino y lo hizo. Así que todos estamos acá
por gracia y nada más que por gracia. Es decir, ninguno merece estar acá. Vos y yo no merecemos estar acá. Este lugar, la silla que ocupás, hablando alegóricamente, el lugar que tenés en el cuerpo de Cristo fue pagado por otro, a costa de su propia vida. Vos nunca merecerías estar acá. Nunca. Por lo cual, el Evangelio, el conocimiento del Evangelio y la humildad que encontramos en el Evangelio, la correcta perspectiva de Dios y su gracia, y nosotros como pecadores, debería gobernar y dominar toda la manera en la que nosotros pensamos, sentimos y nos relacionamos entre nosotros. Eso es lo que Pablo dice, y eso es lo que estaba sucediendo entre ellos. No existiría otra forma de estar juntos. No sería posible. No sería posible. Si el mensaje no fuera por gracia, sino por obras, ¿cuál sería la tendencia? Vamos a dejar atrás a los más débiles. Vamos a excluir a los que no suman mucho. Cuando hablamos de todo es por gracia, es ojo. Ojo con pensar que mereces más que otro estar acá. Ojo con despreciar a otros. Si desprecias a otro, a un hermano tuyo en tu corazón, no estás viviendo conforme al Evangelio de la gracia, sino que estás actuando como si hubieses sido salvado por obras, es decir, por merecimiento personal, como si tuvieses más derecho que otro a estar en este lugar. Déjenme aplicarlo así, hermanos. Déjenme aplicarlo así a ustedes. Si un hermano no te gusta, si alguien no te gusta, arrepentite porque a Cristo le gusta. Si te avergonzás de algún hermano, debes arrepentirte de tu maldad, porque eso es un sentido de superioridad, es profundamente destructivo, porque Cristo no se avergüenza de ninguno de sus pequeños, de ninguno de sus pequeños. Ni siquiera en el peor de sus días se avergüenza de ellos, sino que cubre su vergüenza y lo protege y le enseña y lo guía. Él no está acá para reprender a la iglesia, para pegarnos a todos. Él está acá para guiarnos como un pastor, para poner su vida por nosotros y con ternura conquistar nuestro orgullo. Eso es lo que Él hace. Por lo tanto, si no te gusta un hermano, estás en problemas. No sos como Cristo. No le agradas a Cristo y Él te va a disciplinar. Así de serio. Es más que te guste o que no te guste, es si no estás dispuesto a poner tu vida, aún por el hermano más pequeño, más débil, o más ajeno a tu experiencia, o más contrario a tu formación y tus gustos, estás viviendo en contra del Evangelio, no lo entendiste del todo, no estás experimentando su poder y debes arrepentirte. Y debes ser muy, muy, muy cuidadoso en lo siguiente. No mezcles la mugre con el oro. No mezcles la mugre con el oro. En 2 Corintios capítulo 5, Pablo dice, si alguien conocimos según la carne, ya no es así. Porque todos somos, dice más adelante, nuevas criaturas en Cristo Jesús. No mezcles el viejo hombre de tu hermano con su nuevo hombre. Eso sería un gran, gran, gran error. Créanme, yo odio mi viejo hombre, odio tu viejo hombre. Y vos odias el mío. ¿No? Está bien, quiero que desaparezca. La ira de Dios bajó sobre el viejo hombre en la cruz de Cristo. Pero el nuevo hombre es otra cosa, es otra historia y no debo mezclarlos. Mi hermano es oro, puede haber mugre en él, está el remanente del pecado en él, hay restos de su viejo hombre, pero él no es así. Él es oro, oro purificado por la ira de Dios en la cruz. Y salió un nuevo hombre, y él es un rey, y tiene dignidad, va a sentarse en un trono con Cristo, va a reinar. Él o ella es más sabio que los más sabios según el mundo. Anda en compañía del Rey de Reyes, el Señor de Señores. De hecho, mora dentro de él el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está unido a Cristo.
entonces nunca, jamás. Es más, ¿saben qué? Deberíamos experimentar profunda reverencia cuando estamos delante de un escogido de Dios. Lo que Dios hizo por él y lo que va a hacer con aquellos que le hagan daño. Lo que va a hacer. Él dice que va a destruir a cualquiera que toque a uno de sus pequeños. Que mejor hubiese sido no haber nacido que haber tocado a uno de sus pequeños. Por lo tanto, los más, lo que sea, no pueden despreciar a los menos lo que sea, porque ¿qué te distingue? ¿Qué te distingue? La mejor consejería acerca del orgullo que escuché fue esta. Un hermano se acerca a otro hermano y le dice, estoy luchando con el orgullo. Y el otro le responde, ¿orgullo de qué? ¿De qué? ¿Con qué estás luchando? ¿De qué te sentís orgulloso? Fin de la sesión. Estar unidos en el Evangelio implica identificarnos. Vos y yo fuimos salvados por gracia. Tu historia es mi historia. Por lo tanto, estamos unidos. Tu destino es mi destino. Tu misericordia es mi misericordia. Yo no los escogí a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí, ¿no? Algún día quizás si quieren ser como en ciertos países del mundo pueden enviar currículums por ahí y decir queremos un pastor que sea así o así. Espero que nunca pase. Yo podría buscar, quiero una iglesia que sea así, que sea así. A ver, ¿hay alguna por ahí? No, hermanos, no funciona así. Dios nos escogió para estar juntos. No, Pablo no escogió la iglesia en Filipos. Dios lo llevó a Filipos. Él fue a predicar a una banda de mujeres. De esa banda de mujeres que estaban orando junto a un río, Dios le dio a Lidia. De todos los que estaban en la cárcel, fue el carcelero, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente es así. No nos escogimos. Tampoco yo escogí a mis padres. Y tampoco escogemos nuestros hijos. A veces ni sé si escogí a mi esposa. Yo había elegido a Raquel. No, mi amor, después hablamos. Ella podría decir otras cosas. Pero Dios nos escogió y nos tiene que encantar que sea así. Y menos mal que Dios se escogió. Dios nunca se equivoca, nunca se equivoca. Y eso debe darnos un profundo y hondo sentido de visión. Esta unión que tenemos particular, no solamente como el cuerpo universal de Cristo, sino como una iglesia local, fue pensada, fue diseñada, fue inteligentemente planificada y costosamente pagada por toda la Trinidad. Las tres personas de la Trinidad trabajaron arduamente para crear este cuerpo particular. Y estamos juntos. Por lo tanto, no quieras otros hermanos. Eso revelaría muchas cosas malas de tu corazón. Estamos juntos y llegamos hasta el fin. Y con nadie vas a tener la historia con la que tenés acá. Con nadie, nadie. Nuestra relación acá, hermanos, el vínculo particular que tenemos va a exceder la eternidad. Va a exceder la muerte, va a ir más allá. No vas a, otros cristianos ajenos a mí no van a hacer lo mismo que vos para mí, estando allá. Vamos a estar juntos por los siglos de los siglos. Y eso es maravilloso. Por lo cual, entiendan, comunión cristiana, podemos estar juntos y no estar unidos. Podemos estar en el mismo lugar, tener cierta amistad, pero no estar unidos. Estar unidos es otra cosa. Es vivir conforme al Evangelio. Transmitir horizontalmente la gracia que recibí verticalmente. Eso es lo que significa. Tercer y último lugar, estamos unidos para extender el Evangelio. Ahora, la importancia de este asunto no se puede exagerar. No se puede exagerar.
El hecho de que estemos unidos, ¿saben qué significa? La semana pasada aprendimos algo acerca del principio universal de cabeza federal, ¿no? Que hay personas que son puestas sobre otras como gobernantes y representantes, y si fallan, Dios va a juzgar a todos aquellos que están en o bajo esa persona. Ahora, en la iglesia, por supuesto, hay cierto sentido en el que los pastores son cabeza, bajo Cristo la gran cabeza, son los gobernantes. Si ellos caen o fallan o vencen, van a tener o la bendición o la disciplina de Dios sobre la iglesia. Pero todavía esto es más serio, porque la ecuación bíblica al respecto es que si cualquier miembro acá falla, todos los demás somos afectados. Porque somos un solo cuerpo, por lo tanto, si el ojo se enferma, el cuerpo entero es dejado sin un miembro vital. Si las manos se enferman, o fallan, o se apartan, entonces están mutilando al cuerpo. Y el cuerpo no puede cumplir su misión. ¿Me entienden? Es terrible esto. Véanlo en Israel. Véanlo en Israel. Ellos tenían que pasar y tomar la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Algunos rebeldes no tuvieron fe en el Señor, vieron los gigantes ahí, trajeron un mal reporte a la congregación, los espías. Y todos los demás creyeron al reporte, dijeron no vamos a poder cumplir con nuestra comisión, no vamos a poder tomar Canaán. Y el juicio de Dios vino, 40 años estuvieron en el desierto. Vagando 40 años. Todos fueron afectados, sus hijos sufrieron. Ellos dijeron básicamente, esto es demasiado riesgoso. Nuestros hijos van a morir mientras intentamos conquistar Canaán, la tierra de los gigantes y de otros más. Usaron excusas aparentemente justas. Y la disciplina vino sobre ellos 40 años en el desierto. Ahora, eso pasa con muchas iglesias también. Pasa con muchas iglesias. Miren, mi santidad es sostenida por un profundo sentido de la dignidad de Dios. Dios, yo no puedo pecar, no lo puedo hacer, Dios no lo merece. Represento su nombre, pero ¿saben qué? También pienso en ustedes. Si yo fallo, voy a traer disciplina sobre ellos. Si yo me contamino, voy a dar agua contaminada a ellos. No puedo fallar, es por ellos. Es por el pueblo. No, ¿saben cuántas ganas tengo de bajar los brazos muchas veces? Me sobran las ganas a veces de bajar los brazos, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Si bajo los brazos, la batalla está perdida. Israel pierde. Debo seguir intercediendo. Debo luchar, debo luchar, debo luchar. Y ustedes deben luchar también. Es por nosotros. Si yo fallo, yo les fallé a ustedes, no solamente al Señor, les fallé a ustedes. Les hice daño, cometí una falta, detuve el cuerpo. Debemos estar unánimes. Como cuerpo debemos movernos hacia una misma meta, debemos tomar Canaán, debemos cumplir la gran comisión. Pero si alguien falla, va a contaminar a todos los demás. En Hebreos capítulo 3, y en el capítulo 13, el autor de Hebreos lo dice así, que no brote pecado entre ustedes, básicamente pecado entre ustedes, porque muchos pueden ser contaminados y habrá disciplina. Entonces no se puede exagerar nuestra necesidad de estar unidos y de vigilar nuestro propio corazón para que Satanás no nos aparte unos de otros, para que nuestra carne no lo haga, porque nuestra unión es la esperanza del mundo, nada más ni nada menos. Ahora estamos hablando del verdadero evangelio, del verdadero cristianismo. Si queremos hablar del falso cristianismo, esto es lo que vemos. Lo que debería ser un cuerpo armonioso y bien unido es nada más que una bolsa de miembros separados. Es un monstruo. Eso es lo que es, una bolsa de miembros. No, una iglesia debe ser un cuerpo todo armonioso.
Esto significa así, tener comunión en el Evangelio. ¿Qué es en Filipenses? De manera muy específica, Pablo necesita un diácono, Pablo necesita ayuda, muchos han abandonado a Pablo en su prisión, Pablo necesita dinero, él es el apóstol Pablo, él defiende y proclama el Evangelio. Vamos a ofrendar, vamos a enviar a Epafrodito, Epafrodito cueste lo que te cueste. Hace posible que él siga predicando el Evangelio. ¿Ven las implicaciones que esto tiene para nosotros? Para nuestro compromiso, para nuestro autosacrificio, para el manejo de nuestras finanzas. ¿Ven todo lo que esto implica? El Evangelio lo es todo. Estamos unidos, sí, pero no es algo emocional. De nuevo, no serías mi amigo en el mundo. Te amo. Pero fuimos unidos por Cristo. Hay una gran visión que nos sostiene. El Cordero es digno de recibir la gloria por sus sacrificios. Hay una meta, debemos tomar Canaán. Hay promesas, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Hay mandamientos, sometan a todas las naciones a mi autoridad. Enséñenle todo lo que yo les mandé. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Filipenses 2:15 es, sean luminares en medio de esta generación tan oscura. Deben iluminar. Si no son luz, ¿quién va a iluminar? Nadie lo va a hacer. Entonces estamos unidos, pero es unidos por el Evangelio, unidos por una causa. Es así, somos un equipo. 1 Corintios 2:14, ¿cuál es toda la enseñanza ahí? Dios no quiere celebridades, no quiere superestrellas, así que no idolatren a nadie. En estos tiempos de internet y YouTube y la reforma y la teología, hay tanta adulación y deificación de hombres, nadie puede solo. Dios nunca va a dar su gloria a un hombre. Somos un equipo, pero no como el equipo de Ferrari, donde el que maneja es el que hace todo y los demás simplemente están en boxes. No, somos como un equipo de básquet. Me gusta el básquet. Agustín también. Entonces todos tenemos un puesto, todos tenemos algo, por supuesto, hay capitanes, debe haberlo. Pero ¿qué va a hacer el capitán solo? Es imposible. Imposible. Lo importante es que el Evangelio sea predicado. Lo importante es anotar, pero todos debemos trabajar por eso. Todos. Arremangándonos bien arremangados. Vivimos para esto, no para otra cosa. Y como dijo Jesús, el mundo va a creer que son mis discípulos cuando ustedes de verdad se amen como yo los amé. En el Salmo 133, versículos 1 y 3, esta es la máxima. Miren cuán bueno y cuán deleitable es que los hermanos habiten juntos con armonía. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Crecen en alegría, crecen en todas las cosas y hay más y más salvación. En Hechos, como se ve, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Cómo los cristianos vencieron en el primer siglo? De una manera muy difícil de entender, siendo cristianos. Siendo cristianos. Y siempre lo hicieron así, siendo cristianos. Las mejores iglesias son las que tienen mejor comunión entre sí, las que se cuidan unos a otros. La iglesia primitiva, de nuevo, no tenía grandes eruditos, no tenía grandes campañas evangelísticas, no tenía mucho dinero, no tenían nada, no tenían ni Biblias tenían. Estaban bajo persecución, bajo el foco de todos los demás. Pero ellos estaban juntos y Dios dice, me encanta que estén juntos. Me trae tanta alegría ver cómo se aman, que cumplan con lo que en el Nuevo Testamento se llamó el nuevo mandamiento. Ámense unos a otros como Cristo nos amó. Y den su vida unos por otros, que me animo a confiarles más de mis hijos. Quiero meterlos ahí. Y todos ven eso y dicen, ¿cómo puede ser? Miren cómo se aman estos cristianos, ¿cómo puede ser? Gracias, Señor. Gracias. Gracias.
Gracias, Señor, por habernos unido. Bendito Espíritu de Dios, te pido que abras el corazón de todos nosotros para que podamos comprender de qué se trata esta misteriosa reunión que convocaste, llamando a hombres del norte, del sur, del este y del oeste. Señor, te suplico que traigas a esta comunión a aquellos que no te conocen. Señor, este es el único lugar en el que podemos, como Adán y Eva antes de la caída, estar descubiertos, sin protección, sin miedo, Señor, sin miedo. Mientras que en cualquier otro lugar tenemos que protegernos. Debemos desconfiar. Señor, Señor, pero ¿qué hay como Edén? ¿Qué hay como la verdadera Jerusalén? ¿Qué hay, Señor, como la comunión de los santos? Habitás, Señor, en medio de tu pueblo. Estás con ellos, Señor. Nunca se ha visto un pueblo más feliz, más fuerte, más quebrantado, más humilde, más unido. Ah, Señor, el carácter, el espíritu de tu Hijo en cada uno de ellos. Y cada uno expresándolo con un color, con una personalidad, con una historia diferente. Gracias, Señor. Gracias. 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 Amén.